No, es que aquí entonces lo que tenemos la oportunidad de mirar es esa respuesta de, a una doctrina falsa, a una herejía en la proposición de que Jesús no resucitó. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado, ¿no? Y lo menciona en ese término, hablando de primicias de los que durmieron, es hecho. Vuelve a usar el término que durmieron, porque está hablando de un tipo de resurrección. Porque creo que es muy importante entender que estas experiencias que están narradas en la Biblia, hablando aún desde el Antiguo Testamento, y lo que sucedió mientras nuestro Señor Jesucristo estuvo ministrando, o lo que se dio ya con los apóstoles, todos los que resucitaron en esos términos volvieron a morir. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, es para no ver muerte más. Vamos a leer Apocalipsis en el capítulo 1. Y vamos a leer los versículos 17 y 18. 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y esa forma de presentarse de nuestro Señor Jesucristo habla precisamente de que sí, absoluta y completamente, Él gustó de la muerte por todos nosotros, pero resucitó de entre los muertos para no ver muerte jamás, es decir, para vivir por los siglos de los siglos, porque había un postrer enemigo a vencer. El primero, más fuerte, conocido por nosotros en la vida, es el pecado, en todas sus formas, expresiones y trascendencia. Pero una vez que entendemos que la paga del pecado es muerte, por eso habla de que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Y nuestro Señor Jesucristo vivió una vida santa, una vida limpia, pura, tentado en toda nuestra semejanza, pero sin pecado. De tal manera que por eso, al llegar el momento de dar voluntariamente su vida, pagar por nuestros pecados, Él pudo, en el poder del Espíritu Santo, eh, ser resucitado por nuestro Padre Celestial y ser declarado Hijo de Dios con potencia por medio de la resurrección de entre los muertos, porque la muerte no le pudo retener. Y entonces, el postrer enemigo fue vencido por Cristo. Por eso Él es las primicias, el primero de entre los muertos. Y habla en ese término de primero, no de único. Este es el mensaje para nosotros, la esperanza de la resurrección. Ahora, sí quiero que hablemos un poquito más de este tema, creo que es importante, porque hay cosas que de repente están tan fuera de lugar en las creencias de entre los hermanos. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Y vamos a leer a partir del versículo 24. Hasta el 29. De cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios
y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así de que algo que necesitamos entender y ubicar es que todos los seres humanos vamos a resucitar. Porque ustedes lo leyeron, por un hombre entró la muerte y por medio de nuestro Señor Jesucristo viene la vida. Por eso dice que por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. De tal manera que va a haber esta resurrección para todos. Algo que Dios nos enseña en su palabra y en Apocalipsis 20 es que entre la primera resurrección y la segunda resurrección hay un periodo de 1000 años. Y por eso es llamada la primera resurrección. Y dice claramente, la muerte segunda no tiene potestad sobre los que participan de la primera resurrección. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, van a resucitar para vida eterna. A diferencia de los que participan en la segunda resurrección, resucitan para condenación eterna. Bueno, y entonces, por eso habla de todo un camino a recorrer, todo un plan por cumplir, por llevar a cabo, donde a nuestro Señor Jesucristo le fue dada, como lo testificó él delante de los apóstoles ya una vez resucitado, antes de ascender al cielo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como lo hemos leído en varias ocasiones ahí en Filipenses 3, Filipenses 2, perdón, de cómo nuestro Señor Jesucristo es alguien que por su entrega va a recibir todo ese reconocimiento de tal manera que toda rodilla se doble delante de él y toda lengua confiese que él es el Señor. Pero siendo Señor, va a llegar un momento en que todas las cosas se hayan cumplido, que el propósito de Dios de todo lo que creó, todo lo que ha hecho, llegue a su feliz término, a su, como se dice, culminación, y entonces nuestro Señor Jesucristo mismo entregue el reino a nuestro Padre Celestial, quien fue quien sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Al poder ahora sí que tener este panorama tan claro y completo acerca de ese propósito de Dios, nosotros podemos entender que, regresando a los primeros versículos, aquello que Dios anunció lo hizo en el previo conocimiento de todas las cosas, en su presciencia, como la llama el apóstol Pedro, en su omnisciencia, como la hemos designado nosotros, para hablar de un absoluto y total conocimiento de todas las cosas. Y Dios entonces habló acerca de a través de los profetas, de cómo nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar victorioso de la muerte, porque habría vivido una vida de santidad que le habría permitido, o le permitió, el poder ser ese cordero sin mancha y sin defecto, que viniera y pagara por nuestros pecados y dejara satisfecha la justicia de Dios. Y entonces nosotros podemos entender que este panorama que nos es planteado aquí quiere decir que el propósito por el que Dios creó todas las cosas se cumple. Todo lo que se necesitaba hacer, vivir, experimentar, es real. Y que una vez que esto ha quedado cumplido, nuestro Señor Jesucristo, que vino como hombre, quien siendo Dios se despojó de esa deidad para estar entre nosotros,
habitar, enseñarnos lo real del reino de los cielos, enseñarnos a caminar en el poder del Espíritu Santo y hacer lo posible entregando su vida para que ésta fuera nuestra. Él mismo pueda entender que este papel que tiene de tener toda potestad en el cielo y en la tierra, no hay razón más de tenerlo, porque ya se llegó a la eternidad, de tal manera que entonces ya todas las cosas están hechas conforme a la voluntad de Dios y totalmente alcanzado el propósito. Bueno, y entonces uno diría, pues ya con esto está claro. No, todavía hay más cosas que comentar y hablar acerca de la resurrección de los muertos. No, el término dormido es para diferenciarlo de los que han perecido, ¿no? Es decir, se usa para hablar acerca de lo que pasa con un creyente y más que nada con su cuerpo, porque por lo que estás preguntando creo entender que no, todos conscientes, totalmente conscientes. Y la resurrección es a la venida del Señor. Sí, Y la segunda es a los 1000 años del cielo. así es. Miren, en el capítulo 16 de Lucas, del Evangelio de Lucas, está la historia de Lázaro y el rico. Y como los dos mueren, pero Lázaro es llevado al seno de Abraham, el rico al infierno. Y entonces, lo que Dios nos enseña ahí es que una vez que nosotros gustamos de la muerte física, los creyentes vamos para estar presentes al Señor, ya no al seno de Abraham. Eso fue antes de que Jesús abriera este camino nuevo y vivo para la presencia de nuestro Padre. O como Pablo lo escribe, al tercer cielo, el paraíso. Pero los incrédulos, los que rechazan la palabra, los que no caminan conforme a la voluntad de Dios, al morir, van al infierno, ¿no? Y están conscientes. Es el cuerpo lo que está en el sepulcro, ¿no? Por eso ahora sí que hay quienes han usado la frase del sueño eterno. No, ni es realmente sueño ni es eterno, ¿no? Sino que ni siquiera estos dos son los lugares finales, porque el lugar final para los creyentes es la Nueva Jerusalén. El lugar final para los incrédulos es el lago de fuego y azufre. Por eso usa la palabra dormir para diferenciar de los que perecen. Es decir, dormir creyentes, perecer incrédulos. Y está hablando de que mueren físicamente. Y alguien podría decir, usando las expresiones de Eclesiastés, pues yo veo que los dos se quedaron fríos, ¿no? Sí, nada más que uno con esperanza y el otro sin esperanza. Sí, es decir, ese es el cuerpo. El cuerpo. Sí, el alma. Sí, el alma va a la presencia del Señor o al infierno. Por eso dice claramente la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Sí. Sí. Va a juzgar a los vivos y a los muertos, claro que sí. Pero lo que necesitamos ahora sí que atender en este aspecto es que nosotros en Cristo hemos sido juzgados. Por eso es que al venir nuestro Señor Jesucristo, todos los que hayan dormido en el Señor van a resucitar para vida eterna.
Y bueno, vamos a leerlo más ampliamente en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que vuelven, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual producimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, lamentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, entonces, significa, por eso, que hablando de ese momento, si vivimos, como el apóstol Pablo lo sigue diciendo allí en 1 Corintios 15, no vamos a experimentar otra cosa sino una total transformación para encontrarnos con Jesús y encontrarnos con nuestros hermanos en el que hayan ya dormido en el Señor, que van a resucitar. Pero los demás muertos, los incrédulos, se quedan ahí hasta que pasen las bodas del Cordero, el milenio, ¿no? Y entonces ya resucitan. Y la expresión muy interesante en Apocalipsis dice: y vi los muertos grandes y pequeños, pero así los describe. Y uno dice: pero si resucitaron, ¿no? Sí, pero están muertos por sus delitos y pecados, y fueron arrojados al lago de fuego y azufre, ¿no? Junto a todos los que no fueron encontrados sus nombres en el libro de la vida. ¿Sí? Sí, o sea, hay la resurrección antes del milenio. Sí. Y los que obraron impíamente en contra del Señor después del milenio. La gente que vive en este tiempo del milenio, en cuanto a la resurrección, Sobre ellos vamos a gobernar. Y bueno, está en el capítulo 65 de Isaías. Dice: y el pecador morirá así de viejo, y el niño de 100 años. Hablando de que pues van a seguir habiendo personas que viven, ¿no? Hablando de nosotros, ya tendremos un cuerpo glorificado, transformado, totalmente diferente, y ya es una situación ajena, ¿no? Ya a nosotros lo material, porque ya estaremos en el espíritu, bueno, con cuerpos glorificados. Pero ellos van a aceptar todavía el engaño del diablo para pelear contra el Señor. Todos, sí, porque evidentemente ya no hay oportunidad. No. Son los mismos de los que se habla que se esconden en las peñas y que... Sí, que piden, al ver todo el quebranto y todo lo que viene, eso desde la tribulación. Voy a tratar de... nada más para terminar. Estos del milenio van a morir, como dice, ¿no? Así van a morir. Van a resucitar en la segunda resurrección para ser juzgados ya por eso. Entonces por eso puede ser, o sea, que sí van a morir entonces. En ese tiempo, Sí. sí, así lo dice claramente. Sí lo dice allí en Isaías, por eso les decía, así es. No, sí, que yo ya me perdí.
milenio van a morir y van a resucitar hasta la segunda. Sí, miren, lo que necesitamos entender es que viniendo el rapto, es la iglesia la que es levantada y llevada a las bodas del Cordero. Pero aquí sobre la tierra están todos los que estén todavía y que van a pelear contra nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 19 de Apocalipsis habla de lo que conocemos como la batalla de Armagedón, por lo del Valle de Megido. Y en esa batalla van a morir muchísimos, ¿no? Pero va a haber quienes queden vivos. Y una vez que esa batalla se dé y que el diablo sea puesto en prisión, atado por un periodo de 1000 años, empieza sobre la tierra el gobierno de Jesús sobre la tierra, de lo que habla Isaías desde el capítulo 2. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Dios. Y entonces dice, van a convertir sus espadas y lanzas en azadones para trabajar la tierra. Van a ser 1000 años de paz, porque no va a estar el engañador. Pero la gente que haya quedado va a estar viviendo ahí. Sobre ellos vamos a gobernar los creyentes. En físico. Nosotros vamos a estar en un cuerpo glorificado como el de Jesús resucitado. Y así vamos a estar, ahí es donde vamos a ser reyes y sacerdotes. Pero con otro cuerpo. Absolutamente. No tan feos como ahorita. Yo tengo otra duda. Después, A ver, espera. Entonces, ahí, a ver. Ay, es que. Si ahorita fuera el rapto, nos vamos. Sí. Pero primero resucitan los que durmieron en Cristo. Ya vamos todos. Y ahí es donde vamos a las bodas del Cordero. Así es. Acá se están celebrando las bodas del Cordero y acá en la tierra, Armagedón. No, no. Regresamos con Jesús, pero ya como sus santas decenas de millares. Y hasta después es Armagedón. Venimos a Armagedón, ¿Y nosotros qué hacemos? ver lo que Jesús hace. Porque realmente dice que venían con él los ejércitos celestiales. O sea, lo vio Juan. Y no hubo necesidad de pelear, sino Jesús con la espada de su boca, que salía de su boca, que es la palabra. Por decirlo, Testigos. etéreos en el aire. Pues testigos Ahí o... es donde me pierdo. Pues no, digo, no hay una descripción más específica, miren. No se va a perder en ese momento. No se preocupe. Es que yo lo había entendido que nos íbamos a las bodas del Cordero y allá estábamos en las bodas los santos, pero luego acá estaba No, porque el que viene a pelear a Armagedón es nuestro Señor Jesucristo, el novio, ¿no? El esposo. Sí, miren, dice, voy a leer en el 19 a partir del versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol,
y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así de que todo el ejército, nada más a mirar. No especifica si vamos a estar pisando tierra o más elevaditos o qué. Pues evidentemente vamos a estar en la tierra, porque vamos a venir, y una vez que se da esto, porque dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, digamos, los que mueren en Armagedón mueren con la espada de Cristo. Así es. ¿Qué es la palabra? Porque van a morir miles Así es. Sí. de ríos de sangre. Así es. De acuerdo a la descripción que se hace en Ezequiel de esa guerra contra Gog y Magog, ¿no? Dice que la sangre subía hasta los frenos de los caballos. Sí, entonces, hablando de ya esa situación, se da lo que ya estamos tan claros: la tribulación, viene el arrebatamiento, las bodas del Cordero, la batalla de Armagedón y el milenio, ¿no? O sea, en esto de la boda del Cordero, pues está implícito el hecho de que es el rapto de la iglesia para ser llevado a las bodas del Cordero. Y después de ese milenio viene la segunda resurrección, ¿no? De los que murieron sin esperanza, sin Cristo, sin arrepentimiento de sus pecados. Y entonces viene el que se enfrentan a que los libros son abiertos, ¿no? Donde están escritas las acciones de los hombres y por qué van a ser condenados eternamente. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Después de la tribulación viene el rapto. Después del rapto ya nadie se convierte. O sea, ya se quedaron los que... Ya está la esposa de Cristo, ya está la Nueva Jerusalén, ya está. Digo, ya, lo que pasa es que ya las películas es Hollywood, ¿no? De eso de que se quedó el pastor y los demás se fueron y que es que me quedé y porque Pero no- eso, pero además lo plantean como si fuera antes de la tribulación. Ajá. Y como que todavía durante la tribulación, ¿no? Entonces, que según esto los que se quedaron durante la tribulación son los creyentes, a los que los persiguen y que quieren obligarlos a que ponerles el sello. Como dicho, nunca, no te pueden obligar, ¿no? Que son esas cosas falsas. Y sobre todo por esa doctrina pretribulacionista, ¿no? Que marcan o señalan el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación. Así es. Entonces, no, porque aquí estamos. Y mientras la iglesia ande por aquí, hay un mensaje de arrepentimiento para los pecadores a fin de que puedan ser salvos. Muy bien. ¿Alguna otra cosa?
Digo, que sí me causan ciertas preguntas, pero ahí los dejo. De hecho, cuando se habla de esos temas, estaba aquí con David cierta noche que fueron los hermanos de Telco y otros, pues se hizo la gran, digamos, no discusión. contienda, pero discusión, si esto, si el otro, y no sé qué, de alguna manera. Pero al fin alguien decía, Oscar, pues creo que nuestra preocupación debiera ser nuestro caminar actual, ¿no? Como estamos viviendo con respecto a nuestra vida cristiana y pues confiar en el Señor, que Él estará ahí, no habrá mayor Pero no solamente eso, si fuera así tan, ¿qué diríamos? Tan fácil, no habría tanta enseñanza y tan clara. Pero quiero que ustedes piensen en esto, hablando de esta postura de la pretribulación, ¿no? Del rapto pretribulacional. ¿Qué pasa al empezar a vivir la tribulación? ¿Qué pasará de qué? Al vivir la tribulación. Muchos Que van se define, ¿no? muchos quizá podamos renegar, o no, según la firmeza de cada uno, ¿no? No, pero me refiero por la doctrina. Como por los muchos. Sí, los que creen que el rapto es antes de la gran tribulación. Ahí pues van a darse cuenta que están mal. Ojalá. Se van a relajar. Ojalá se den cuenta o ven otra cosa, que es lo que en la mayoría de las películas que yo he visto que han hecho hermanos acerca de ese tiempo, todos lo plantean en un plano terrible, ¿no? Se quedaron. ¿No? Lo que hizo Kirk Cameron fue, dice los que se llama así, ¿no? Los que se quedaron Que dejamos atrás. o dejados atrás, ¿no? En el sentido de que, pues entonces me quedé, no estaba yo listo. Entonces, yo que creía que estaba yo caminando bien con el Señor y que estaba todo en paz y todo, entonces me quedé. Ahí también se quedó ella y también, uy, entonces ¿quién se fue? ¿No? ¿Me entienden? Es decir, no es algo tan ligero. Porque les decía yo, las falsas doctrinas o llevan a la gente a confiar en algo que no hay razón de confiar en ello, de creerlo, o los llevan a desconfiar de aquello en lo que es necesario creer. Y entonces, en este caso, pues de que, bueno, no hay problema, con que estemos caminando. Sí, puedo entender, pero estamos caminando. Y viene la gran tribulación. Y ellos tenían la certeza, la seguridad absoluta de que era antes del rapto. Dicen, ¿en qué fallé? ¿Por qué me quedé? ¿Me entienden? Y eso sí puede ser causar un tremendo impacto. De hecho, no me adelanto mucho. Con la ayuda de Dios lo vamos a mirar. Pero ahí me preguntan, ¿no? ¿Por qué se quedaron? ¿Por qué? A eso voy. Eso es lo que quiero que entiendan. Que si ellos creen que están bien, vamos, y si están caminando con Dios, y si están obedeciendo, y viven la gran tribulación, porque finalmente como iglesia lo vamos a vivir, y de hecho lo estamos viviendo. Entonces, llega el momento en que dicen, ¿en qué fallé? ¿Por qué no me fui? ¿Por qué el Señor me dejó? ¿Me entiendes? Porque creen que ya fue el rapto. Miren, esto ha sido así, a tal grado que me acuerdo mucho de lo que una hermana decía. Creo que se metió a bañar y el esposo y los hijos, por diferentes razones, salieron del departamento donde ellos vivían. Y entonces ella sale de bañar y pues le habla al esposo, no está, los hijos no están. ¿Saben cuál fue la angustia? Ya fue el rapto y yo me quedé. Así es, porque como creen que es así. Pero el rapto va a ser tan notorio que va a ser reconocido como una noticia
no tenemos una base Que para... hay como noticias, ya está viene el rapto y No. Al desaparecer tanta gente y viva así, pues va a ser una noticia. Sí, pero usó una expresión muy interesante. Tanta gente. Pero espero que sea tanta gente. Yo pienso que sí. No. Ayer estuvo aquí con nosotros es hermano Andrés Villalpando, que ya algunos de ustedes han conocido, que ha ido allá a la congregación. Él está ahorita ya en Daytona Beach. Y dice que lo que les está tocando ver en la iglesia. Dice, sí, esas iglesias así de miles, ¿no? Pero cuando uno ve cómo viven, qué es lo que hacen, en qué se ocupan, a qué se dedican, uno dice, pero ¿qué es lo que creen entonces? ¿No? Y que es así impresionante la decadencia. Y que sí, gracias a Dios, hay algunos que están buscando a Dios, y aún gente que predica a través de la televisión, que habla con toda la fuerza, llamando a los ahí connacionales al arrepentimiento por todo lo que se está tolerando dentro de la iglesia. Y aquí mismo lo estamos viendo, ¿no? Toda esta decadencia espiritual dentro de la iglesia. Y Jesús lo dijo: ¿hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando regrese? ¿O muchos son llamados, pocos escogidos? Por eso, aunque sí creo que puedan llegar a darse el asunto, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto. Algunos que han reportado que pues no aparece su hijo o la hija, ¿no? ¿Saben ustedes en términos generales lo que dice la autoridad? Que no pueden darle causa a una investigación porque tiene que pasar 72 horas antes de que lo tomen en serio. Dice, porque si el chamaquito hizo un berrinche y se fue, ¿no? Porque no lo dejaban esto, o la niña porque no lo dejaban andar con el novio, entonces no lo pueden hacer, ¿no? O si la persona ya mayor que también desapareció, y si ya no tenía ganas de vivir con la familia. Es decir, es cierto, porque han sucedido cosas así, ¿no? Como esto que, digo, sin decir que es como dicen unos o como dicen otros, que pasó con estos policías ministeriales, ¿no? Allí fue en Durango, Torreón, que ellos dicen que fueron secuestrados y obligados a beber, ¿no? Y maniatados, en fin, y los otros acusan de que desaparecidos ni que nada, porque hasta los daban por muertos, y que lo que pasa es que andaban de parranda. Bueno, es decir, son las dos versiones. Entonces, por casos como es que dicen, no, les damos entrada a esto, y empieza la policía a movilizarse para encontrar que el otro se siguió la parranda por aquí y por allá, ¿no? A eso me refiero. Y entonces, vamos a decir, mientras aparece la noticia, ¿no? Ya de que es que aquí y que allá, ¿cuántos aquí no dirían fueron los Zetas? No, fue la familia michoacana, ¿no? Los de Morelos y o sea, los del norte, que desaparecieron gente, ¿no? Pues han masacrado a tantos. Entonces, por eso, antes de que quede claro como el rapto, ¿no? Por eso les digo, pero como la gente ha creído cosas así, y es toda una doctrina que se ha manejado, entonces, por eso digo yo, lo hemos sabido de personas que, creyendo eso, la angustia que les entra, ¿no? De que fue el rapto y yo me quedé, ¿no? Y
todo el tiempo pensé que estaba bien, caminando con Dios, ¿no? Sirviéndole y esto. Entonces, qué cosas tan tremendas. Por eso no es así cualquier asunto. Y me acuerdo que un hermano que decía, no, es que va a ser antes, ¿no? Digo, no te preocupes, me voy. No voy a insistir en quedarme, ¿no? Pero para mí sí, o sea, lo que veo, y sí se los expresé en una ocasión a un grupo de pastores, dije, es que hasta me parece que más bien manejan como un marco de miedo, ¿no? Y me decían, ¿miedo a qué? A ser atribulados por causa del Señor, a tener que enfrentar esto que dice la palabra. Y entonces dije, no, necesitamos percatarnos todos los días en todas las cosas y ejercitarnos en que en Cristo realmente somos más que vencedores, que lo que dice Romanos 8 no es una exageración, ¿no? Donde habla de que ¿qué me puede separar del amor de Dios? ¿No? Hambre, desnudez, cárcel, cuchillo, ¿no? Nada, ni nadie, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo futuro, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ¿no? Pero, ¿cómo lo sé? Así es, ¿no? Hasta que tenemos la oportunidad de enfrentarnos, como tantas otras cosas que hemos ido aprendiendo, es decir, que ya toman su verdadero valor cuando los hemos enfrentado. En cambio, pues si fuera pura teoría, que tristemente en muchos casos se han dejado llenar nada más de eso, de que ya tomé el curso, ¿no? Y ya tengo hasta mi diploma, y creen que de eso se trata, cuando lo que Dios nos ha llamado es a vivirlo en plenitud. Por eso esto que estábamos estudiando hoy, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues no es un asunto de que alguien pueda decir, bueno, pues no quiere creer que Jesús resucitó, no hay problema. Claro que lo hay, es muy trascendente por las cosas que acabamos de señalar. Igual todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso llega un momento en que no vamos a discutir, mejor lo discutimos y de una vez y que quede muy claro, ¿no? No vamos a pelear, pero sí vamos a examinar la Escritura hasta llegar a un claro entendimiento de lo que es la voluntad de Dios. Ahorita les puedo comentar que con los pastores inicié un estudio de la predestinación para, a la luz de la Biblia, poder, junto con los hermanos, mirar lo errado de esta doctrina. Y entonces poder hablar acerca de lo que realmente es el sentido, el mensaje del Señor en el término de predestinación, y no el que se ha dado para salvación. Muy bien. La tribulación va a ser así como una serie de pruebas, de estar probándonos. Pues lo sigue siendo. Es decir, nosotros como creyentes hemos aprendido a reconocer a Dios en todas las cosas. Y Dios nos permite enfrentar diferentes situaciones que nos prueban hasta dónde estamos dispuestos a confiar en Dios en medio de cualquier situación que se nos presente, o vamos a ver cómo la resolvemos a nuestra manera, ¿no? Miren, Podríamos decir que los que salgan victoriosos de esas pruebas serán los arrebatados. naturalmente. Digo, y esto desde todos los días, en todas las cosas, todo lo que enfrentamos. En sí, No esperamos a que va a haber un momento y entonces voy sí, a responder. estudio el día antes del examen, Ajá. ¿no? No, Sino que ya está, digamos. así Ya es, está ahorita. Pero no tan fuerte como va a ser el segundo. naturalmente. Pero miren, les leeré algunas cosas para que ustedes puedan mirar conmigo qué es lo que el Señor tiene dispuesto para con nosotros. Vamos a leer en Lucas en el capítulo 21.
voy a leer a partir del versículo 34. Dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Bueno. Vamos a Apocalipsis, al capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado? 3:10. A estar en esa relación con el Señor, ¿no? Constante, perseverando en ella, así es, todos los días, creyéndole, buscando su rostro, dispuestos a vivir de acuerdo a su palabra, como lo acabamos de leer, ¿no? Por cuanto hemos guardado su palabra, Él también nos va a guardar de la hora de prueba, y que oremos en todo tiempo por ser tenidos por dignos de ser liberados de todas estas cosas. Porque la gran tribulación es para castigar al mundo, para quebrantar al mundo, no a la iglesia. Para decirlo de alguna manera, la iglesia siempre ha sido atribulada. Los creyentes desde el Antiguo Testamento, sí, así es. Y puedo decir que también pasan sus malos ratos. Por eso Dios va a tratar más fuerte. La situación naturalmente muy tremenda para uno es lo que Apocalipsis repite: y ni aun así se arrepintieron de sus pecados. Porque llega un momento en que la necedad y la dureza de la gente es tal que no les importa, ¿no? O sea, por eso, hablando de esto que uno está viendo en las noticias constantemente, hubo un enfrentamiento con el ejército y mataron a tantos sicarios, a tantos delincuentes, ¿no? O presuntos delincuentes. Atraparon a esta banda que robaba y que extorsionaba y que secuestraba. Y al día siguiente otros, y al día siguiente otros, y así, ¿no? Y entonces uno diría, pero ¿por qué los demás no, como dice el dicho, no ponen sus barbas a remojar, ¿no? ¿Por qué no escarmientan en cabeza ajena? Pues por necios, por la dureza de su corazón. Y entonces lo que estamos viendo es eso, que cada vez es mayor la dureza de la gente, ¿no? Mayor la necedad. Y así, vamos, hablando de algo que ha preocupado a las autoridades: la cantidad de muertos o lesionados por problemas relacionados con la alta velocidad al manejar y el alcohol, ¿no? Ahora sí que casi como decimos, tiro por viaje. Y uno dice, por favor, no se dan cuenta. Y claro, algunos no solamente ellos mueren, matan a otros, ¿no? Se llevan a otros por delante. Es muy terrible estar oyendo cómo esto se repite, se repite, se repite. ¿Y qué vemos unos? A otros dicen, salud, ¿no? O sea, vuelven a lo mismo y no les importa estar en esa situación. Y entonces, por eso,
uno puede atender a que el Señor nos diga en su palabra cómo a pesar de todo ese quebranto no se arrepiente. Pero eso sí necesitamos entender, esa llamada gran tribulación, o como Jesús lo dijo, una tribulación cual no ha habido desde el principio de la creación, pues es para quebrantar al mundo. Pero en medio de eso, una cosa que nos llama mucho la atención, les pido que la lean conmigo en Mateo 24, es esto que el Señor dijo. Por eso no es tan ligero lo de las doctrinas. Vamos a leer del versículo 22 en adelante. Bueno, desde el 21 porque es donde aparece la expresión. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. 24-21 estoy. Y voy al 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por eso estamos en un tiempo muy advertido por el Señor de tantas falsas doctrinas que llevan a la gente a falsas confianzas, o a una falsa confianza para salvación fuera de Cristo, fuera de la gracia de Dios. Así es. Y que es claro, ¿no? Así, o sea, la gran tribulación para nunca, y que se acortan por causa de los escogidos, o sea, los escogidos están allí. Así es. Ahí están. Sí, si no estuviéramos ahí no habría razón, ¿no? Yo tenía como creído la justificación era dada por la muerte de Jesús, o sea, el pago de su vida por los pecados. Pero Ya te diste cuenta que no. Sí, tiene que ser como la confirmación que la realidad de su resurrección. Sí. Sí, porque, Y, perdón, Jesús al morir estaba pagando por nuestros pecados. La prueba de que ese pago fue aceptado es su resurrección. y a la vez tenemos ahí también una resurrección, ¿no? La vida nueva. Se habla también así, ¿no? Que somos Sí, sepultados juntamente con Él para muerte, para que así como Jesús se levantó de entre los muertos, nosotros nos levantemos a vida nueva. pero esa no es llamada la primera resurrección, y mucho más. No, ese es nada más es el bautismo. El bautismo. Sí, sí. Pero es el testimonio que nosotros damos de que creemos que realmente fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, para no vivir más para nosotros mismos, para que así como Jesús se levantó de entre los muertos, nosotros nos levantemos a vivir una vida nueva. Sí, Y la muestra, digamos, es que realmente tenemos esa vida nueva, claro, esa es la prueba de que Jesús resucitó, que está ahí viviendo su vida en esa nosotros. vida nueva, Así es. pues ahora sí que lo está pasando. Sí, así claro. No, eso quiere decir que nada pasó. Podríamos decir vano es Ujú. todo, Sí. Así es. Muy bien. Conste que ya son clases extras, ¿eh? Bueno. Quiero concluir el estudio de hoy leyendo en Filipenses en el capítulo 3. Del versículo 8 al versículo 11. No, le toca a usted, ¿no? Sí, 3,
del 8 al 11. Adelante, Carmelita. Ah, que yo lea. Sí, pues no había leído usted. Y ciertamente, aún estimo las cosas como perdidas Todas. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no entiendo, No teniendo. No y teniendo. ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre muertos, Entre los muertos. de entre los muertos, que no Hasta haya allí. alcanzado Hasta allí. Hasta luego. Ahora, todo esto me interesa mucho, sobre todo el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Por qué es que en un momento dado nosotros ya como creyentes podemos enfrentar la muerte no al estilo guerrillero y cosas de algunos que sí, como los hombres bomba, que finalmente van a morir por una causa matando, ¿no? No, que nosotros estamos aún dispuestos a perder la vida física porque conocemos el poder de su resurrección. Por eso no tenemos temor, ¿no? Y que por eso lo dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Es decir, si estoy vivo, pues no voy a tener necesidad de ser resucitado entre los muertos. Pero el asunto ha sido que todo lo cambio, todo, con el propósito de conocerle y el poder de su resurrección. Porque habla precisamente de eso, de una completa victoria, ¿no? Y Don- nosotros es por vanagloria o algo, debería ser. Pues algunos ni sabemos cómo se llaman, ¿no? Digo, lo más tremendo, hablando de gente que ha muerto por causas así, ¿no? Y que alguien diga, uy, estuvo muy dispuesto a morir, sí, pero no era por conocer al Señor, ni realmente dando su vida, sino más bien hasta para tomar la vida de otros, quitándola o perdiendo la propia, ¿no? Pero bueno, me interesaba mucho que tuviéramos esto presente, ¿no? Que tanto en la medida en que conocemos al Señor y crecemos en ese conocimiento, sin duda conocemos el poder de su resurrección, porque lo estamos experimentando, justificados del pecado, viviendo la vida nueva y por la gracia de Dios, teniendo la certeza de que aún si Dios nos permite morir por el tiempo que estamos, un día vamos a resucitar. Y mientras llegue ese día, estaremos presentes al Señor, de todas maneras. ¿No? Porque sí fueron pagados nuestros pecados, sí fuimos justificados. No es vana nuestra fe. No somos hallados falsos testigos del Señor, no es vana nuestra predicación. Tiene sentido. Y no somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, sino al contrario. Somos los bienaventurados por haber tenido la bendición de conocer al Señor. Muy bien, vamos a dejar aquí nuestro estudio. Y vamos a dar gracias. Quiero ver si nos pueden ayudar a orar por mi papá. No, ¿nos ayudan, por favor? Pues sí, Por mi papá. quiere ver y... Y por mi mamá también, porque yo ya está muy agotada, mi papá se ha puesto muy difícil, o siempre fue así, pero pues ahora más.
Entonces, pues, él yo creo que ha tenido muchos años de estar escuchando, ha tenido muchas oportunidades y físicamente pues lo vemos bien. O sea, realmente lo que nos preocupa es que lo vemos ahora también y no agradece o no reconoce que el Señor está teniendo misericordia de él. Entonces, bueno, yo creo que esa lejanía del Señor pues lo ha hecho hosco, grosero. Y hay veces que nosotros no sabemos cómo actuar o qué decir o qué hacer, porque pues es complicado, no sabemos qué va a pasar o cómo va a estar. O sea, nos quiere comer cosas que nos hacen daño. Bueno, hay veces que tratamos de persuadirlo, pero pues nos resulta peor, ¿no? Convencer a alguien que no quiere. Yo creí que ya habían aprendido. Hemos entendido muchas cosas, pero también nos da tristeza verlo así en esa condición. Y pues sí, pedimos que la oración es que él sea salvo y que se arrepienta, ¿no? Que aproveche esa oportunidad. Así es, seguimos orando. Muy bien. Y nosotros también, que nos dé sabiduría, porque yo veo a mi mamá muy enojada, muy cansada, le agota mucho estar haciendo tanto berrinche también. Muy bien. No es balconeo, ¿no? Pero bueno. Yo también me enojo, ¿no? Pero digo, bueno, no puedo esperar algo que no puede venir de él o que no quiere hacer él, ¿no? A menos que el Señor haga un milagro en él. Entonces, pues, como que... Muy bien. Oremos. Señor y Dios nuestro, te damos muchas gracias porque aquí estamos como un testimonio vivo de que Jesús resucitó de entre los muertos y que está viviendo su vida en nosotros por la fe. Y te agradecemos, Padre Celestial, el que podamos día tras día experimentar lo real del poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hemos tenido de parte tuya toda esa oportunidad de ir conociendo cómo tú nos sostienes, cómo tú nos fortaleces, cómo tú nos guías, cómo tú nos guardas, cómo tú cumples en nosotros tu propósito, perfeccionas tu obra. Y gracias, Padre, por esa constante provocación a permanecer en el camino, a perseverar en la gracia. Y gracias, Señor bendito, porque vemos cómo en todo estás tú, fortaleciéndonos, sosteniéndonos al buscarte. Y gracias de veras porque estás haciendo algo tan maravilloso en la vida de cada uno, que sabemos que es real, que no nos queda la menor duda. Y gracias, Señor, por enseñarnos y prepararnos para enfrentar todas las cosas de acuerdo a tu plan, a tu voluntad, para la gloria de tu santo nombre. Porque, Señor, sabemos que todo lo que a ti te parezca bien que vivamos, tú tienes un propósito de vida eterna en ello, y estamos dispuestos a vivirlo, y queremos en todo que tú seas glorificado. Y te rogamos, Padre, una vez más, por todas aquellas cosas que en tus manos hemos puesto, y seguimos confiando en tu respuesta, esperando en ella. Entre ello, Señor, por este trato con don Miguel, te pedimos, Padre Celestial, que tú tengas misericordia de él, y que él pueda ser salvo. Nuestro anhelo es ese. Y te rogamos también que tú le des a Lucerito, a María de la Luz, visión, entendimiento de cómo conducirse, qué hacer, de qué manera realizar todas las cosas. Dios, tú eres fiel, tú eres verdadero, tú eres perfecto, y por eso confiamos en esa guía. También, Señor, en ti descansamos para haber cumplido tu propósito en cada uno de nosotros, aún en nuestros hermanos de la congregación y con los hermanos que tenemos comunión. Seguimos rogándote porque tú prosperes tu obra en Javier, en Wendy, en sus pequeños, y que te glorifiques en ellos. Y Padre, obra para vida eterna en todos y cada uno de ellos, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén.